bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Como saben, bueno, la COPE, la Central de Operaciones del Proceso Electoral, realiza monitoreos continuos, constantes y siempre nos mantiene con información actualizada y, por supuesto, eso es lo que vas a compartir el día de hoy con nosotros a propósito de un estudio, me parece que comprende las siguientes fechas, entre enero del 2017 y febrero del 2018, hasta el 28 de febrero, hace poquito nada más. Así es, muchas gracias. Bueno, en la Central de Operaciones en la COPE, la Central de Operaciones del Proceso Electoral, se monitorea de forma permanente todos los conflictos sociales que podrían pues afectar a la gobernabilidad, ¿no? Claro que Estamos sí. hablando de conflictos, en este caso, este reporte que ha salido hace poco, hace referencia a situaciones de riesgo por conflictos por asuntos de gobierno local, ¿no? Que podrían de alguna forma afectar la gobernabilidad local. ¿No? Se han registrado 57 situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad. Cuéntanos, por favor, estas 57 situaciones en promedio. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Estamos hablando, bueno, de casi un año, ¿no? Claro, estamos hablando de un consolidado de un año del monitoreo de esas situaciones de riesgo. Ojo que no estamos hablando de, para contextualizar, ¿no? Sí. Estamos hablando de situaciones de riesgo, de conflictividad vinculadas a asuntos de gobierno local, es decir, algún cuestionamiento a alguna autoridad electa. No estamos hablando de... Ojo, vale decir para poner en contexto ese tipo de conflictividad, ¿no? En el Perú el tipo de conflictividad social predominante es el socioambiental. El segundo es justamente el que tiene que ver con asuntos de gobierno local, es decir, que tiene que ver con autoridades electas. Y este monitoreo justamente ha recogido información sobre cuestionamientos a autoridades electas en este periodo, ¿no? Pero no necesariamente son situaciones de alerta temprana, ¿no? Es decir, que son situaciones previas. Bueno, acá estamos viendo algunas imágenes. Ahí nos van a ayudar, ¿no? Y nos van a poner nuevamente, porque estamos viendo el mapa de situaciones de riesgo por tipo, un poco lo que tú nos contabas a grandes rasgos, ¿no? Tenemos acciones colectivas de protesta, tenemos atentados contra la vida e integridad personal, amenaza contra la vida e integridad personal y atentados contra la propiedad pública o privada, entre otros. Claro, el tipo predominante de ese tipo de situaciones son acciones colectivas de protesta, es decir, marchas, manifestaciones. No, ahí estamos viendo, por ejemplo, que 39 de esas situaciones fueron acciones colectivas de protesta. Muy bien. Las cuales mayoritariamente se han concentrado en las regiones de Puno y San Martín. También ahí están Huánuco y La Libertad, también, ¿no? Como donde estas acciones colectivas de protesta se han manifestado cuestionando a alguna autoridad, ¿no? Digamos, la causal o el motivo principal de estos cuestionamientos son, por ejemplo, promesas incumplidas, ¿no? Son ese tipo de hechos, ¿no? Los que se han reportado. Para aquellos televidentes que por primera vez escuchan sobre el trabajo que realiza la Central de Operaciones del Proceso Electoral, entiéndase que el monitoreo, como dijiste tú, es permanente y constante y no necesariamente por la proximidad de un proceso electoral, porque como estamos viendo aquí justamente las situaciones de riesgo poco tienen que ver con una elección. Así es, ¿no? Las situaciones de riesgo, estas situaciones de riesgo se presentan pues a lo largo de todo un periodo de gestión municipal, ¿no? Y eventualmente, ¿y por qué se monitorean? ¿Cuál es el motivo principal? Porque bueno, eventualmente podrían tener alguna afectación a la gobernabilidad local y relacionarse, por ejemplo, con algún aspecto de la administración de la justicia electoral. Por ejemplo, incluso podrían estar relacionados con pedidos de vacancia o suspensión de autoridades. Coméntanos, por favor, lo que vemos en la pantalla, los hechos de violencia en las situaciones de riesgo identificadas. Claro, las situaciones de riesgo, algunas han tenido violencias y otras no, ¿no? Por ejemplo, las que han tenido más violencia son las acciones colectivas de protesta, que en ese periodo de tiempo, 8 han tenido, aproximadamente un poquito más del 20% ha tenido situaciones de violencia, ¿no? Para especificar con el tema de la violencia en particular, sí, por favor. El conflicto es algo natural, ¿no? Que existe pues en todas las sociedades. Y no debemos asumir que es violento. Exacto, y en sí no es malo tampoco, es algo natural que se da pues por las relaciones humanas, relaciones institucionales. El problema está justamente cuando aparece esta violencia. ¿Y por qué? Porque el problema es pues porque esta violencia de alguna forma afecta el orden interno, afecta el orden interno y también se vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? O el derecho a la participación. Es decir, que ya hay una serie de consecuencias que ya transgreden la norma, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? La información, los datos, los cuadros que estamos viendo nos invitan a reflexionar sobre cómo respondemos ante el conflicto también, porque si bien esa no es injerencia, por supuesto, de la COPE, sí de las autoridades y las personas que están a cargo y que tienen
este tipo de situaciones. Así es, porque la resolución del conflicto pasa por una canalización de demandas efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese tipo de violencia, ese tipo de hechos nos da pues cuenta de un síntoma, ¿no? Que algo no está pasando, que algo no está bien en alguna localidad. O se está dilatando mucho, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí pues nos da signos de alerta, ¿no? De la gobernabilidad local sobre algunas circunscripciones, ¿no? Y también, bueno, el problema o lo problemático, digamos, de los hechos de violencia es que, por ejemplo, se desarrollan o pueden afectar estos derechos, ¿no? Que incluso puede comprometer, puede estar relacionado a la comisión de delitos, ¿no? Delitos que están pues penados, están considerados en el Código Vamos de Penal. un extremo a otro. Claro, ¿no? Entonces ahí está la problemática del conflicto. Claro que sí. Tenemos en pantalla el mapa sobre la concentración de acciones colectivas de protesta por región. Así es, ¿no? En el periodo de tiempo que se ha analizado, las regiones, bueno, las regiones de Puno y San Martín son las que han registrado una alta concentración de acciones colectivas de protesta, que son marchas cuestionando a alguna autoridad local, ¿no? Por ejemplo, por percepción de que hay promesas que no se han cumplido o que no se han ejecutado al 100%. ¿No? Y esto un poco para comentarte, sí, por favor. Nosotros tenemos antecedentes de conflictividad electoral, por ejemplo en las elecciones 2014. Entonces es un panorama que nos da ya cierta coyuntura de cómo están llegando muchos distritos previo al día de elección, ¿no? Claro que sí, y tiene que llamar la atención de autoridades y futuras autoridades, ¿no? Para que conozcan lo que está pasando. Ojo, las autoridades que están en cargo actualmente tienen una responsabilidad y aquellas que van a ingresar, como dices tú, tienen que saber pues qué tipo de campaña van a tener y pensar también en las propuestas que tienen que cumplir. Así es, ¿no? Porque justamente si nosotros vemos los antecedentes de conflictividad electoral, por ejemplo, en la CRM 2014, justamente un hallazgo interesante es que coinciden con donde han habido conflictos violentos en elecciones, coinciden con muchos de los departamentos donde hemos visto que han habido este tipo de situaciones de riesgo ahora, ¿no? Por ejemplo, está Puno, está la zona de San Martín, La Libertad, Huánuco, ¿no? Entonces hay una coincidencia que de alguna forma no es casualidad. Y no es que algo cambie con el proceso electoral, sino que la conflictividad sigue. Y Así los detonantes están allí incluso previo al proceso electoral. Así ¿no? es, por eso es muy importante realizar este monitoreo permanente, porque es un escenario cambiante, ¿no? Este es cómo llegamos, son fotos del momento, pero la conflictividad es un fenómeno altamente cambiante, muy dinámico, que requiere pues este monitoreo permanente porque cuando ya uno... el tema es orientar todas estas medidas a la prevención, ¿no? A la prevención de la conflictividad, que es tanto a nivel interno como a nivel externo, porque no es una competencia de una sola institución. Las respuestas que se dan a una determinada situación de conflictividad son respuestas articuladas, ¿no? Son respuestas articuladas que se tienen que dar de manera coordinada. Tenemos ahora en pantalla un mapa sobre la concentración de riesgos de conflictividad social por asuntos de gobierno local. Entiéndase que todas estas gráficas y mapas, ¿no? Son producto de un arduo trabajo de investigación, de tocar puertas también a muchos aliados, ¿no? Claro, de seguimiento y de validación de información, ¿no? Porque se siguen fuentes, pues, de medios de comunicación, se siguen fuentes, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Así es, ¿no? Porque es información que, bueno, luego de ser validada, se muestra pues en estos gráficos y el monitoreo se realiza de manera constante, ¿no? Como ya lo hemos señalado. Y la idea es tener este panorama cerca al día, ya en este año, ¿no? Van a haber proceso electoral. Entonces, este escenario cambiante es importante tenerlo en cuenta de manera pues permanente, ¿no? Porque es como están llegando en temas de gobernabilidad local todos los distritos a nivel nacional. Ahora, lo que es un reto sin duda es lograr sistematizar un escenario tan cambiante como el que mencionas. Claro, ¿no? Sistematizar la información, perdón, de un escenario como este. Exacto, porque no hay por ejemplo, como en otros procesos... Reglas que se rompen quizá, ¿no? Claro, o puntos de corte, digamos. La situación el monitoreo tiene que ser en tiempo real. No es por eso que desde la Central de Operaciones del Jurado, el monitoreo siempre es permanente, ¿no? Y en tiempo real, sobre todo, ¿no? Estamos en constante contacto con las diferentes instituciones con las cuales hemos mantenido coordinación, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que con la Defensoría del Pueblo tenemos un convenio vigente, ¿no? Que nos da pues bastante nivel de coordinación, ¿no? Lo que nos estás contando, los mapas y gráficas que vemos en la pantalla, ¿están a disposición del ciudadano?
Bueno, eso está proyectado a que en algún momento, pues, en el portal web de Infogob, por ejemplo, se pueda disponer de esta información para que se pueda hacer algún tipo de seguimiento, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Algo más que quieras comentarnos, por favor, bueno, sobre aquello que se ha rastreado, toda la información a la que se le ha hecho seguimiento en este periodo de casi un año? Bueno, ahí el hallazgo importante es pues que estas regiones, que ya sabemos, ¿no? Cuáles son las regiones o los departamentos que muestran más predisposición a ese tipo de hechos, ¿no? Y es ahí donde se tienen que poner pues énfasis al momento de articular acciones para prevenir conflictos, ¿no? Que es las que están en el mapa, las mismas que por lo general tienden a presentar ese tipo de problemática, ¿no? Estamos hablando de Puno, Huánuco, La Libertad, San Martín. Atención con esos lugares. Y después ese escenario, bueno, también va a evolucionar, va a ir cambiando y vamos a ver pues cómo va pintando el panorama, ¿no? Previo al proceso electoral, por ejemplo. Claro que ¿no? sí. Y aquellas zonas que, ojo, no revelan mayor situación de riesgo, también, ojo, no significa que nos crucemos de brazos. Así es. ¿no? Hay que seguir trabajando para que justamente esa situación se mantenga. Claro, porque eso no significa que ahí no va a pasar nada, o en realidad pues los conflictos no se van a manifestar de ninguna forma, ¿no? Ese es un escenario, como ya lo he dicho, altamente cambiante, que pues nos tiene que mantener alerta de mantener contacto con toda institución pues que tenga competencias en ese tipo de problemática de monitoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene que imperar es la cultura de paz, ¿no? La cultura de paz que tiene valores intrínsecos que son la tolerancia, el respeto, ¿no? Eso es lo que tiene que imperar, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Aldo, por habernos acompañado y por esa información compartida el día de hoy con nuestros televidentes. Hemos conversado con Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, y con él cerramos el bloque de entrevistas.